Muy buenas noches, queridos hermanos. Feliz sábado. Estamos contentos de poder estar reunidos aquí en este lugar. Y se ha invitado también la presencia del Señor aquí a este aposento donde ha permitido que su pueblo pueda reunirse. Quiero aprovechar nuevamente para agradecer el que estén aquí, agradecer a nuestros hermanos que nos han ayudado mucho aquí en Rioja para que esto haya sido posible. Y obviamente el Señor ha estado obrando poderosamente. Hace un año atrás se empezó esto y el Señor lo ha hecho realidad. Así que gloria a Dios. Estamos realmente muy felices. Es prácticamente la primera vez que realizamos un evento así. Y en el nombre del Señor creemos que será la primera. Y lo menciono así de esa manera, puesto que estoy seguro el Señor va a permitir algunas otras ocasiones también poder tener otros eventos como este, con hermanos también en la fe, que el Señor les ha dado ministerio para que pueda el pueblo de Dios realmente sentirse fortalecido, nutrido espiritualmente, y podamos de esta manera prepararnos para el pronto encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando menciono esto, queridos hermanos, no solo me refiero a la segunda venida de Cristo. Y es que el Señor Jesucristo viene a nosotros, viene a nuestra vida, y como dice la sierva del Señor, Él viene en su divinidad a nosotros, para que tú y yo podamos ser partícipes de la naturaleza divina. Y es que dice también la palabra de Dios que es el Espíritu quien clama en nosotros. No dice al lado nuestro, dice que el Espíritu clama en nosotros, Abba, Padre. Y es que el que tiene el Espíritu del Hijo es en verdad un Hijo engendrado por Dios el Padre. Amén. Mis queridos hermanos, esto es lo que nos mueve. El Evangelio de Cristo, el presentar a Cristo, nos mueve a hacer lo que hacemos. Hoy vamos a hablar de algo importante para nuestras vidas. ¿Y cuántos sabemos que Cristo en verdad es nuestro mediador? No hay duda, no existe duda de que nuestro Señor Jesucristo es en verdad mediador. Vamos a estudiar el día de hoy y mañana también, la siguiente parte, la importancia de un mediador, pero un mediador divino humano. Y vamos a tomar en cuenta las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es tanto hombre como divino. Y de esto nosotros lo tenemos claro. Las Escrituras lo mencionan y la sierva del Señor también, por inspiración, lo manifestó de manera bastante clara. Permítame por favor hacer una oración y sea el Señor quien nos pueda guiar en este estudio, en el estudio en este momento. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, bendito Señor, por tu palabra. Suplicamos, oh Padre, que puedas darnos tu Espíritu. Tu Santo Espíritu pueda, Señor, conducirnos, guiarnos a toda verdad. Puedas abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Y te damos gloria, porque eres tú, Señor, y no el hombre. Queremos glorificarte ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y es que de versículos como este es que sacamos el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es mediador. Y dice 1 Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y qué interesante que en esa ocasión el apóstol Pablo
Está mencionando al único y verdadero Dios, está mencionando al solo mediador, el único mediador, y este señala que es Jesucristo. Y aunque en esta porción de las Escrituras no lo menciona, pero el contexto general de las Escrituras nos manifiesta que el Padre tiene un Hijo y que el Hijo, por ser Hijo, obviamente es el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero destaca aquí el apóstol Pablo, destaca ¿qué cosa? Jesucristo, hombre. Y es algo que tiene que haber en nuestra mente, queridos hermanos. Y tiene que brillar este asunto. Jesucristo, hombre. El mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Vamos a leer este otro versículo, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, el versículo 20. Gálatas 3:20 menciona lo siguiente. Ahora bien, dice, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Cuántos hemos leído este versículo? Todos o la gran mayoría hemos leído este versículo. Y vamos a comparar el versículo anterior de 1 Timoteo con lo que menciona Gálatas capítulo 3 y nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Pablo, quien escribió estas cartas, está diciendo exactamente lo mismo. Y estamos haciendo esta comparación, queridos hermanos, para no pensar de nosotros mismos que Pablo en Gálatas, cuando menciona que hay un mediador y que no es de uno solo, no se está refiriendo a un mediador entre los hombres. ¿Por qué no digo esto? Porque conversando con muchos hermanos acerca de este versículo, en la mente cabe esa posibilidad. Pero aquí es donde debiéramos hacer un ejercicio, queridos hermanos. Cuando estudiamos las Escrituras, nosotros debemos estar, ¿qué cosa? En silencio y dejar que ¿quién hable? Dios. El problema más grande que existe hoy por hoy, en el cual nos estamos enfrentando, y dicho sea paso, razón por la que este su servidor está delante de ustedes, y se están realizando campañas como esta en diferentes lugares, es por el hecho que se ha tomado el pensamiento de hombre como si fuera inspiración divina. Y ese es el problema más grave y más serio, queridos hermanos. ¿Y saben qué problema lo acompaña? ¿Saben cuál es el otro problema que acompaña a este problema serio y grave? El hecho, queridos hermanos, que no hacemos el trabajo, no nos esforzamos por darnos cuenta qué cosa es pensamiento de hombre y qué cosa es pensamiento de Dios. Y basta solamente que lo diga el pastor, y basta solamente que lo diga el anciano o el ministerial, y nosotros decimos, es verdad. Aprovecho, queridos hermanos, para mencionar esto. La inspiración recomienda que de manera personal debiéramos estudiar las Escrituras. La salvación es personal, queridos hermanos, y la búsqueda constante del Señor en nosotros también es personal. La comunión que yo tenga, mis queridos hermanos, ¿sí?, ¿va a influenciar en mi familia? Por supuesto que sí. Pero ellos tienen que buscar al Señor, porque de lo que yo me lleno del Señor voy a tratar de compartirles, pero ellos tienen que buscar al Señor. Tú y yo necesitamos buscar al Señor, llenar nuestras vasijas de Cristo, la palabra de Dios viva, para que ya no sea yo, sino que sea Cristo en mí y en cada uno de nosotros. Así que tenemos esta comparación aquí, queridos hermanos, y Pablo está diciendo exactamente lo mismo. Y vamos a ver, en 1 Timoteo 2:5, Pablo menciona
porque hay un solo Dios. Gálatas 3:20 menciona lo mismo. Dios es uno. Está diciendo lo mismo el apóstol Pablo. ¿Y qué más? Un solo mediador entre Dios y los hombres. Gálatas 3:20 dice que un mediador no es de uno solo. Así que esta mediación que menciona Gálatas 3:20 no es entre nosotros los seres humanos. Es un mediador entre Dios y los hombres. Así que aquí resalta o empieza a resaltar, queridos hermanos, el por qué el apóstol Pablo menciona después que dice que Cristo es mediador entre Dios y los hombres, dice Jesucristo hombre. Y esto es importantísimo. Dios mediante, mañana vamos a estar hablando un poco más acerca de las dos naturalezas de Cristo. Pero hoy les menciono lo siguiente, queridos hermanos, y voy a darles un ejemplo. En cada país hay un consulado, hay una embajada, ¿no es cierto? Muy bien. Digamos que en el país de ustedes, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo, que yo soy un país y ustedes son otro país. Y tenemos relaciones diplomáticas, así que yo mando de mi país, mando a alguien para que viva en su país. Así que yo mando a alguien para que viva con ustedes, ¿sí? Para que viva con ustedes en su territorio. Pero me pertenece, es mío. Yo lo estoy mandando a ustedes para que viva allí con ustedes, pero es mío, ¿ok? Representa a mi país. Y ustedes envían a su ministro o a su cónsul a mi país. No es mío el cónsul, no me representa a mí, lo representa a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso pasa? ¿En los consulados, las embajadas pasa eso? Claro que sí, eso es común. Aquí resalta, queridos hermanos, el hecho de la importancia de que nuestro mediador, nuestro único mediador, sea tanto hombre como divino. ¿Entendemos este asunto? Sea tanto hombre como divino. Y si, queridos hermanos, hacemos el intento de parecer o pensar de que existe algún otro intercesor, porque algunos mencionan que hay dos intercesores y un solo mediador. Si hacemos o pensamos en la sola idea de que existe algún otro, queridos hermanos, estamos yendo en contra de lo que las Escrituras manifiestan acerca del único mediador y acerca de que este mediador, siendo divino, tomó nuestra naturaleza humana. ¿Entendemos este asunto? Porque si no, no puede representar a dos, no sería mediador de dos. Tiene que ser enviado del cielo. ¿Y quién mejor aquel que era la imagen de Dios? Expresa imagen del Padre, Cristo Jesús. ¿Y quién mejor que cuando Él tomara nuestra naturaleza, se sentara a la diestra del Padre? Y enviara ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Es Cristo en nosotros, no solo con nosotros, sino es Cristo en nosotros, porque hay un solo mediador, con dos naturalezas. Jesucristo, hombre, a la diestra del Padre, y su divinidad con nosotros. Cristo viene a nosotros en su divinidad, dice la sierva del Señor. Esto es lo que encontramos en la inspiración de la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, confirmando lo que encontramos también en el escrito de la inspiración. Siempre hemos visto el acto de la mediación de nuestro Señor Jesucristo desde un solo lado. Cuando hablamos siempre de la naturaleza, las naturalezas de Cristo, debe venir a nuestra mente la escalera del sueño de Jacob. ¿Recuerdan ustedes esa escalera? Tocaba el suelo y a la misma vez tocaba ¿qué cosa? El cielo. Y la sierva del Señor menciona, ¿no? Cristo era
hombre, es hombre, mantienes la naturaleza humana. Y también es divino, tocando el trono de Dios, llegando hasta el cielo, teniendo las dos naturalezas. Y ángeles, dice, subiendo y bajando. Se ha predicado mucho del hecho de subir la escalera. Es importante que Cristo haya realmente tomado nuestra naturaleza. No solamente por la paga del pecado, sino por el hecho de que como escalera podemos subir, podemos llegar al Padre. Eso es entendible y lo hemos escuchado de muchas maneras con muchos predicadores. Pero mis queridos hermanos, la escalera no solo sube, sino que en la escalera también baja, y no es casualidad que la inspiración mencione que los ángeles suben y bajan de la escalera. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, mis queridos hermanos. Así que, para que esto sea una necesidad, el hecho de que Cristo tenga dos naturalezas, fue porque ocurrió algo en el cielo. Y conocemos nosotros la historia que ocurrió en el cielo. La lucha que hubo en el cielo. Satanás se levantó en oposición, en contra. ¿De quién? ¿Qué menciona las Escrituras? ¿Qué dice la sierva del Señor acerca de esto? Satanás o Lucifer en ese momento no quería reconocer ¿qué cosa? Que Cristo era el Hijo de Dios. El Padre había ordenado la adoración del Hijo. ¿Y qué dijo Satanás en su corazón? Jamás me postraré ni reverenciaré al Hijo. Historia de la redención. Patriarcas y profetas también menciona este hecho. Así que Satanás no quiso reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. De esa manera se rebeló también en contra de Dios y empezó a tergiversar el carácter de Dios a través de ¿qué cosa? De la murmuración. Y puso entonces en tela de juicio quién era Dios. Y basta tan solo revisar capítulo 3 de Génesis para ver cuán astuto y hábil orador es Satanás para convencer. Imagínense, llevarse la tercera parte de quienes fueron santos ángeles de Dios no es una tarea sencilla. Yo no sé si tú tendrías la capacidad de convencer ángeles que están ante la presencia de Dios. Es obvio que no. Pero Lucifer logró convencer a la tercera parte de ángeles. ¡Qué tremendo poder de convencimiento! Los argumentos debieron ser muy buenos para convencer a estos ángeles. Y repito, que vivían ante la presencia de Dios. Esto causó ¿qué cosa, queridos hermanos? En el cielo un desorden. Y era necesario ¿qué cosa? Vindicar el nombre de Dios. Y el plan de salvación, queridos hermanos, o dentro de lo que es el plan de salvación y de redención para nosotros los seres humanos, la vindicación del nombre de Dios está incluido. ¿Alguien de los presentes lo ha entendido así? Alabado sea el Señor. Siempre que hemos leído Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles, y hemos visto el mensaje del primer ángel hablando de que el tiempo de su juicio ha llegado,
hemos visto y no nos hemos equivocado con el hecho de que estamos siendo juzgados, y por supuesto que sí, estamos siendo juzgados. Pero hay un ser en el universo entero que está siendo muy observado. Y queridos hermanos, es el principal acusado, señalado. Y ese es Dios. Y repito la idea, porque el mediador no es de uno solo, y Dios es uno. Y es mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y voy a decir algo, queridos hermanos. Se ha visto siempre entonces que nosotros necesitamos un mediador, pero el mediador, dice las Escrituras, que no solamente es de uno. ¿Y qué dos partes está poniendo el apóstol delante de nosotros? A nosotros los seres humanos. ¿Y quién está en la otra parte? Dios. Así que Cristo no solo es nuestro mediador, queridos hermanos. La escalera no solo sube. Cristo también hace la acción de mediación para con el Padre. La escalera también baja. Y esto es interesante, queridos hermanos. Esto es muy interesante. Y mañana vamos a estar viendo más ampliamente esto que acabo de mencionar. Y vamos a ver algo que tiene que ver con lo que acabamos de mencionar acerca del juicio que Dios está teniendo. ¿Sí? La vindicación de Dios. ¿Y cómo es que el nombre de Dios es vindicado? Voy a decir algo. ¿Sabías que tú puedes vindicar el nombre de Dios? ¿Sabías que tú puedes declarar justo a Dios? Vamos a ver algunos versículos en las Escrituras. Salmos capítulo 51, 3 al 5. Y vamos a notar el hecho que la inspiración realmente manifiesta que hay un juicio. Y el que está siendo acusado es Dios, y Dios está llevando un juicio. Y sabemos quién es el acusador. Salmo 51, 3 al 5 dice, en el Salmo donde David se arrepiente, y esto es tremendo, porque dice, yo reconozco. No es casualidad que diga, yo reconozco mis rebeliones. Y miren qué más dice. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en mi juicio. Alabado sea el Señor. Dice en tu juicio. ¿Quién está siendo juzgado? Y aquí ya vemos indicios de la forma como tú y yo podemos declarar justo a Dios. Esto es interesante. Y saben una cosa, esto que estoy mencionando, que acabo de mencionar, está muy relacionado con los 144,000. Ellos son la evidencia de Dios, ellos son la prueba de Dios. Y aquellos que saben términos legales, saben que la evidencia es muy importante en un juicio. Los 144,000 son la evidencia de Dios. Por eso Satanás está trabajando arduamente en el pueblo de Dios. ¿Se equivocó, pastor, en decir eso? No. Satanás trabaja fuertemente en el pueblo de Dios, con quienes cierran sus oídos y su vista de las palabras y su vista de dejar de ver a Cristo,
para empezar a verse ellos mismos y escuchar la voz del enemigo. David reconoce su pecado y notemos esta relación. Al reconocer su pecado, él declara que ¿quién es justo? Que Dios es justo. Vamos a ver la misma idea en el siguiente versículo, Romanos capítulo 3, versículos 4 al 6. Romanos 3, 4 al 6 dice lo siguiente: ¿y qué si alguno de ellos no han creído? La incredulidad de ellos hará nula la fe de Dios. En ninguna manera. Antes bien, ¿qué dice? Sea Dios veraz, verdadero. ¿Sí? ¿Qué decía el Salmo 51? ¿Recuerdan? Para que seas tenido por justo en tu palabra, porque Dios no miente. Y aquí Romanos dice para que sea Dios, ¿qué cosa? Veraz, no haya mentira, ¿qué cosa? En su boca. No hay mentira en su boca. ¿Y qué más dice? Y todo hombre sea ¿qué? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconozco, yo he pecado. ¿Cómo es que podemos declarar justo a Dios? Dios es veraz cuando tú y yo reconocemos que somos ¿qué cosa? Mentirosos, pecadores. Allí es cuando Dios es verdadero y declaramos que Él es verdadero. Porque, queridos hermanos, solo de labios, eso no le agrada a Dios. Muchos pueden decir Dios es así, Dios es misericordioso, pero si no confesamos nuestros pecados, queridos hermanos, por más que digamos que Dios es verdadero, eso no sirve para el juicio. ¿Podemos entender este asunto? No valen los sermones en ese sentido, no valen las palabras. Tenemos que en verdad arrepentirnos con un corazón contrito y humillado para que personalmente, individualmente, pueda declarar ¿qué cosa? Que Dios es justo. ¿Comprendemos este asunto? Es importantísimo entenderlo. Es importante. Y dice, para que seas justificado en tus palabras. Miren lo que dice David. Pablo lo toma y lo expresa de esta manera: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. ¿Quién está siendo juzgado? Dios está siendo juzgado, queridos hermanos. Así es. Otro versículo más, Lucas 7, 29. Miren. Y todo el pueblo y los publicanos al oírle, ¿qué hicieron? Justificaron a Dios. Por eso esto es también ¿qué cosa? Declaración. Obviamente no lo dijeron quizás con palabras, porque se justificaron ellos a Dios, dice, bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? Bautismo de ¿cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos. Mensaje de arrepentimiento. No hay arrepentimiento si no reconocemos nuestros. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta es la manera de declarar que Dios es veraz, verdadero. Que Dios es ¿qué? ¿Quién? Justo. Esta es la manera de poder vindicar a Dios. Amén. Y qué interesante que el ser humano tome parte de esto. Qué interesante. Las escrituras no manifiestan que los ángeles tengan que declarar esto para declarar que Dios es justo. Hay una declaración, claro que sí, al final en el Apocalipsis, cuando hay estas cosas, hablando de que Dios es justo, es santo, mencionan esto los seres celestiales, es verdad. Pero qué casualidad, queridos hermanos, todos los versículos que hemos visto
tiene que ver con el pecador arrepentido. Y que esa acción automáticamente declara la justicia de Dios. Entonces preguntamos, ¿quiénes declaran justo a Dios? Los que reconocen su pecado y se arrepienten. Estos son los que declaramos justo a Dios. Que no se nos olvide este asunto. Vamos a ver un versículo para sellar esto que estamos diciendo. ¿Ok? Primera de Juan capítulo 1 versículo 10. Miren, vamos a ver que las Escrituras dice lo opuesto. Hemos visto los versículos donde en las Escrituras manifiesta que el ser humano reconoce su pecado y se arrepiente y declara que Dios es verdadero, ¿sí? Y que Dios es justo. Pero vamos a ver que las Escrituras también dice, si sucediera lo contrario, si tú y yo no reconocemos nuestro pecado, ¿qué pasa? 1 Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Declaramos justo a Dios? Y esto hemos dicho, no basta con palabras, realmente necesitamos arrepentirnos, queridos hermanos. Arrepentirnos y creer que Dios es, ¿qué cosa? Justo, misericordioso para poder perdonarnos. Amén. Dios es justo para perdonarnos. Qué interesante que diga esto. ¿Por qué? Porque tú ya lo estás declarando que es justo al arrepentirte, al reconocer tu pecado. Pero si decimos que no hemos pecado, dice 1 Juan 1:10, ¿qué cosa? Le hacemos mentiroso a Él. Le hacemos mentiroso a Dios. ¿Y qué más? Su palabra no está en nosotros. Mis queridos hermanos, esto es que Cristo no está en nosotros. La palabra de Dios no habita, la palabra de Dios viva no habita en nosotros. Y eso es declarar sin palabras que Dios es ¿quién? Mentiroso. Qué tremendo. En su misericordia el Señor puso esto en la inspiración para que no nos quede absolutamente duda de cuál es la forma correcta de declarar que Dios es justo. Queridos hermanos, esto es muy importante para nuestras vidas. Esta va a ser la primera parte del mensaje. Mañana vamos a ver la segunda parte, vamos a tocar cómo es que tú y yo, cómo es que sucede que tú y yo podemos o puede nacer en nosotros el deseo de declarar justo a Dios, de arrepentirnos. ¿Cómo es ese trabajo? El cielo trabaja realmente en pro de nuestra salvación. Y hoy, querido hermano y hermana, ¿cómo te consideras delante de Dios? ¿Cuál es tu situación y condición delante de Dios? Aquel que diga que no ha pecado dice que hace mentiroso a Dios. Recuerdo una recomendación de parte de mi madre cuando era adolescente y ella me decía que debiera orar para que el Señor me pueda ayudar a recordar aquellos pecados que quizás ya olvidé. Quizás ya los pasé por alto y he seguido con mi vida. ¿El Señor tiene poder para esto? Claro que sí, queridos hermanos. El Señor puede y quiere ayudarnos con nuestra situación. En ese sentido, mis queridos hermanos, con lo que hemos presentado en esta noche, estamos demostrando que la escalera no solamente sube, la escalera también baja. No solamente nos lleva hasta el trono de la gracia de Dios, voy a decir algo, sino que trae a Dios a nuestra vida. Amén. Trae a Dios a nuestra vida.
Por ende, tenemos un mediador, queridos hermanos, tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Si hoy aceptas la mediación de Cristo, no solamente te allegas al Padre, sino que Él viene a tu vida. Recordemos lo que dice Juan capítulo 14, cuando Cristo habló acerca del otro Consolador. En los versículos siguientes menciona las Escrituras: vendré a Él y me manifestaré a Él. ¿A quién? Al que me ama, dice, y guarda mis mandamientos. Cristo dice, me manifestaré a Él. ¿Quién viene? Cristo viene. Y luego menciona en los siguientes versículos que no viene solo, sino que es el Padre y Cristo quien viene a nosotros. Y esto en este canal, Preparadores del Camino, estamos predicando constantemente cada sábado, en cada transmisión, en lo que el Señor nos está permitiendo hacer. Es el Padre en Cristo en nosotros lo que va a transformar nuestra vida. Es el Padre en Cristo en nosotros que nos hace partícipes de la naturaleza divina. Y Cristo es quien nos da todo lo que recibe del Padre. Para que sea, ¿qué cosa? Él en nosotros, y ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Estos temas son siempre de justificación por la fe. Aceptemos a Cristo como nuestro mediador. Y también reconozcamos que las Escrituras manifiestan que es mediador también del Padre. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y que esto sea de aliento, que sea esto de ánimo a nuestras vidas. Tenemos de nuestro lado a alguien que nunca ha perdido, nunca ha sido derrotado. Tenemos a un vencedor. Y por eso dice las Escrituras que en Cristo somos más que vencedores. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Y feliz sábado.